Bienvenidos a Beauty Drive Podcast. Soy Adina Kazaku, tu guía en este espacio donde junto a expertos en la industria cosmética desglosamos temas de belleza con rigor científico y un lenguaje accesible. Tengo más de 14 años de experiencia en la industria y mi misión es ayudarte a adquirir conocimientos avanzados de cosmética. Dale a la campanita para seguirnos y ser el primero en enterarte de nuestras novedades. Buenos días, Beauty Drivers. Hoy tengo el placer de conversar con una de las grandes voces de la divulgación cosmética. Se trata de Carmina Alfonso Padilla, es doctora en química cum laude, mejor divulgadora cosmética en 2024 y autora de Martes de Formulación en LinkedIn, una sección que no os podéis perder cada martes. Además es docente en programas como el posgrado de cosmética de la UB y máster en dermocosmética de The Power MBA, o sea que un perfil multidisciplinar totalmente, y actualmente pues trabaja de directora de Global Corporate Development, a ver si voy a decir bien el nombre de la compañía, en Gimmer. Además participó en la guía definitiva de la cosmética, que es uno de mis libros favoritos de Gemma Herrías, escribiendo precisamente el capítulo sobre tensión, que es el tema que nos trae hoy. Por tanto, no se me ocurre nadie mejor para ayudarnos a entender qué son, cómo funcionan y por qué son tan clave en la cosmética. Carmina, bienvenida. Muchas gracias, Adina. Gracias primero por contar conmigo en tu Beauty Drive. Es un placer estar aquí. Fantástico, pues acomodaros porque esta charla viene cargada de valor. Hoy vamos a hablar sobre todo de temas generalidades porque me gustaría que todo el mundo salga de aquí con unos conocimientos clave en la mente, súper claros y que sean unos súper pros de los tensioactivos. Por tanto, vamos a empezar con lo esencial. ¿Qué son? ¿Qué son los tensioactivos y por qué son tan importantes en la cosmética? Los tensioactivos son moléculas orgánicas que son capaces de disminuir la tensión superficial entre dos fases. Y son moléculas que tienen una naturaleza dual, ya que tienen una parte hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua, y una parte hidrofóbica o lipofílica, es decir, que tiene afinidad por la grasa o por la suciedad. Moléculas que para mí, bueno, como tú has dicho, son fascinantes, son la base de todas las fórmulas cosméticas que podemos encontrar en nuestro día a día. Por tanto, para mí es ya no solo un placer hablar de ellos, porque soy una gran fan de los tensioactivos como molécula, sino también descubrirle a todos los oyentes del podcast, pues realmente cuál es su papel en cosmética. Maravilla. Carmina, la primera cosa que se nos viene a la mente cuando decimos tensioactivo es que son agentes limpiadores, pero sabemos que tienen múltiples funciones en cosmética. ¿Podrías hacernos un breve repaso de sus principales funciones? Sí, claro, los tensioactivos, tal como tú dices, siempre se han asociado a la detergencia y esto es completamente cierto. ¿Por qué? Porque con lo que comentaba anteriormente, por esta naturaleza dual, son capaces de coger, digamos, la suciedad que suele ser siempre oleosa, es decir, afín a la grasa, y disolverla en una fase acuosa. Por tanto, son capaces de lo que conocemos como simplemente lavar, ¿no? El agua sola no lava, por tanto, de ahí que necesitemos los tensioactivos. Importante este mensaje, vamos a grabarnos. Sí. El agua sola no limpia, muy No, bien. el agua Continuamos. sola no limpia. Esto de lavarse la cara por la mañana con un poco de agua está muy bien, pero eso no es lavar como tal. Entonces, claro, siempre los asociamos a la función detergente, pero tienen muchas otras funciones. Tenemos la función detergente, la función emulsionante, dispersante, solubilizante, humectante, espumante e hidrótropa. Estas serían las funciones principales. De ahí que sean moléculas tan apasionantes. La parte detergente, obviamente, porque son agentes que son capaces de reducir la tensión superficial del agua, de ahí este poder. Pero es que además también son emulsionantes, por ejemplo. Hoy en día, si miramos las fórmulas que vemos en cosmética de cremas, muchas veces pensamos que los tensioactivos están solo en productos de rinse off, ¿no? O en champús, en geles, pero en cualquier crema tenemos tensioactivos que son emulsionantes, que son los capaces de mezclar la fase acuosa y la fase oleosa. También tenemos otras funciones, por ejemplo, hidrótropo, que esto pues quiere decir que son capaces de reducir la viscosidad de una mezcla o de una fórmula, por ejemplo, muy útil para fórmulas altamente concentradas que no queremos que tengan
tanta viscosidad, se les puede ayudar a bajar viscosidad añadiendo más tensioactivos. Aunque parezca una contradicción, no lo es. Entonces, claro, pues tenemos todavía más funciones, pero es que los tensioactivos, tensioactivo hidrótropo, tensioactivo detergente, tensioactivo emulsionante, esto no quiere decir que una sea excluyente de la otra. Las funciones de los tensioactivos son complementarias. Tú puedes tener un tensioactivo que sea un tensioactivo detergente en un papel determinado, en una fórmula X, pero en otra fórmula lo puedes añadir porque realmente lo que quieres es el efecto hidrotrópico. O también puede ser que quieras los dos efectos, que quieras que aporte ese poder detergente, por ejemplo, pero que es una fórmula altamente concentrada y en la que vas a necesitar que ese mismo agente te haga esa doble función y te baje la viscosidad. Entonces, claro, para mí, las funciones de los tensioactivos, lo interesante es que no son excluyentes, sino que se pueden combinar. Otra puede ser, por ejemplo, la solubilizante. ¿Cuántas veces, y si existen formuladores que están aquí escuchándonos, que espero que sí, pues necesitamos introducir, por ejemplo, un perfume en una fórmula determinada? Pues se suele introducir en una premezcla con el tensioactivo anteriormente. ¿Por qué? Porque el tensioactivo tiene ese poder solubilizante. Y así podría seguir, vamos, por los siglos de los siglos, porque son moléculas que tienen un papel muy importante y también me gustaría decirlo aquí, no solo en la industria cosmética. Ujú. Qué interesante, Carmina. A medida que nos estabas explicando, en mi mente se creaba como una analogía con la repostería, que ya me dirás tú qué tiene que ver. Pero bueno, todo lo que comentabas ahora de solubilizante, por ejemplo, antes de poner, por ejemplo, ¿cómo se llama? La levadura, la sueles disolver antes de poner en la harina, en la materia Sí, sólida, ¿no? sí. Entonces, bueno, me resulta muy interesante el hecho de que, por ejemplo, cuando tú quieres bajar la viscosidad, entiendo, para hacer una fórmula más fluida, vas a añadir un tensor. Por ejemplo, en un solar, que ahora las fotoprotectores pues se vienen por época, ¿no? Estival, podríamos decir que el que tiene una textura muy fluida incorpora automáticamente un tensor, o no tiene por qué. En este caso, cuando hablamos de emulsiones, el tema de viscosidad se suele controlar con otro tipo de agentes reológicos. Cuando me refiero al tema de bajar la viscosidad, siempre suele ser en fórmulas Rinsoft, por ejemplo, Vale. geles faciales, geles corporales, que ahí es donde cuando vas añadiendo tensioactivos que necesitas una concentración elevada, pues porque tu fórmula es así, muchas veces si la materia activa es elevada, se hace como pues un gel difícil de, de tratar, y en muchas ocasiones lo que se hace es añadir un ingrediente que reduzca esa viscosidad, y eso suele ser un tensioactivo hidrótropo. Lo que decías también de la levadura, ¿no? Esa analogía, que a mí me gusta siempre en estas cosas encontrar analogías con el mundo real, porque creo que a la gente le resulta mucho más fácil de entender. También, por ejemplo, podríamos decir lo mismo de la función dispersante de los tensioactivos, que no lo había dicho anteriormente, ¿no? Pues en ocasiones hay sólidos pues, que no se pueden disolver porque no son solubles en este pues, medio acuoso, pero sí que se necesita pues, que sea una suspensión o una dispersión. Pues también hay tensioactivos que permiten que esto ocurra. Entonces, al Ujú. final pues, esas analogías con el mundo real ayudan muchísimo porque, aunque esto obviamente también es el mundo real, pero muchas veces somos como tan Sí. científicos que nos olvidamos que lo que hay que hacer es que la gente entienda, ¿no? Lo que pueden hacer los tensioactivos. Exacto. Y a menudo se habla también del poder espumante de los tensioactivos. A los consumidores les encanta la espuma, aparte del efecto sensorial y agradable que puede tener en contacto con la piel, también se asocia a poder de limpieza. Pero bueno, quiero que nos expliques tú si esto es un tema puramente sensorial o también influye en la efectividad de la limpieza. A ver, la espuma, que todavía hoy en día yo creo que bueno, hay muchísimos estudios en cuanto a la espuma, ¿no? Porque más allá de un tema químico, también es un tema físico muy interesante. Pero yo creo que la espuma, incluso en muchas ocasiones, todavía nos falta
nos faltan estudios científicos que nos expliquen por qué se dan ciertos fenómenos o cómo ocurren, porque es algo que en muchas ocasiones no es fácil de analizar o de predecir. La espuma, obviamente, tiene su parte sensorial, como tú has dicho, que es muy importante, porque erróneamente asociamos más espuma, más poder de limpieza. No es que no es que la espuma no sirva para nada. Al final, aumentar la superficie de contacto con espuma es algo que favorece el lavado. Pero lo que sí que no tenemos que asociar es más espuma, más poder de limpieza de un tensioactivo. Mm. Esto es la asociación que muchas veces hacemos. Yo soy la primera porque además de trabajar en esto, soy consumidora de cosmética, obviamente, como todos, aunque en mi caso pues es todavía, supongo que como en el tuyo, más reconfortante porque lees todas las listas de ingredientes, eres como mucho más friki, entre comillas. Sí. Pero en mi caso yo también como consumidora muchas veces digo, uy, este champú no hace espuma. Y ya directamente te genera como una sensación que dices, no, no estoy del todo cómoda Sí. con este cosmético porque no está generando la espuma que me gusta. Cuando realmente la espuma no solo depende del tensioactivo. Obviamente, los tensioactivos, hay tensioactivos más espumantes y hay tensioactivos menos espumantes. Eso es así. Hay Ujú. tensioactivos que empiezan a generar espuma a concentraciones mucho menores que otros y hay tensioactivos que generan mucho más volumen de espuma que otros. No hay duda. Ujú. Pero Ujú. eso no quiere decir que sean mejores para el cometido que tú les hayas querido dar en tu fórmula. Entonces, yo creo Mm. que tenemos que dejar de asociar esa idea de mejor limpiador, es aquel que es más espumante, Mm. pero no, que no nos podemos olvidar es que la experiencia sensorial es parte del uso de cosméticos y no se le puede dar la espalda a esto. Por tanto, en los productos en los que el cliente espere espuma, hay que darle espuma. Sí, justo, totalmente de acuerdo contigo. La experiencia del usuario es sumamente importante. Al final, cualquier producto cosmético que se elabora, que se formula, se tiene que vender, se tiene que comercializar. Exacto. Entonces, no puedes renunciar a esa parte, por mucho que en papel o desde un punto de vista más científico o más químico, tú sabes que ese producto limpia, ¿no? Así es. Para mí sería un error enorme. Ya siempre decimos, ¿no? Por exceso, por defecto. Hay veces que queremos ser demasiado. No, no, pero de verdad, que eso no quiere decir que Ya. no funcione ya, pero si el cliente te lo está pidiendo, lo que tienes que hacer quizás es adaptar tu comunicación y Ujú. también adaptar el producto a lo que el mercado demanda. Ujú. También depende mucho del producto y del enfoque del producto. Por ejemplo, un paciente de psoriasis, de una dermatitis, ya está más acostumbrado a que su producto de higiene no espume tanto, por ejemplo, el gel de baño, porque sabe que eso significa que es más respetuoso con su piel. Sin embargo, tú a una piel normal, a un cliente que busca perfume, que busca esa sensualidad, le quitas la espuma y has matado el producto. Sí, y además, como tú dices, cada tipo de producto, cada tipo de cliente también Mm, va a tener una expectativa, ¿no? exacto. Si queremos, por ejemplo, formular un gel de baño, pero ya gel de baño me refiero para darte un baño, ¿no? No lo que es una ducha diaria, sino Mm, gente que dice, no, para hacerme un baño de espuma, pues obviamente no puedes esperar el mismo tipo de espuma que en una espuma de afeitar, por ejemplo. Que en una ujú. espuma de afeitar vamos a tener una espuma mucho más cremosa, burbuja mucho más pequeña y que además Ujú. estará favorecida por el tipo de envase que Exacto. le vas a poner. ¿Quieres un jabón de manos? ¿Un jabón de manos quieres que haga espuma? Sí, pero no quieres que haga tanta espuma como un gel de baño, porque quieres que sea algo que sea fácil de eliminar Exacto. y que no te cree la fiesta de la espuma mientras lo estás utilizando. Sí, Entonces sí. es adaptar y eso lo puedes hacer con la mezcla de tensión. Sí, sí. Es que me parece un mundo mágico, la verdad. Yo te digo que antiguamente trabajaba de product manager y me sentaba al lado de los formuladores para ver cómo mezclan, ¿no? Los distintos tensoactivos y tal, y me enseñaban cómo la espuma también, pues dependiendo de qué combinaciones hacen, tiene diferente estabilidad, se desvanece más Sí, rápidamente, menos, bueno, y todo lo que comentabas tú de la burbuja, todo, por la supuesto. cantidad. Ujú. Además es muy importante estudiarlo porque hay aplicaciones que te van a demandar una espuma de salida muy alta, ¿no? Porque Mm, quieres que se cree espuma rápido.
Ujú. pero después te van a demandar que el aclarado también sea rápido, entonces que se desvanezca también más rápido. Hay otras que lo que necesitan es una espuma más estable. Para tener una espuma más estable, pues vas a necesitar que la combinación de tensioactivos sea diferente y añadir más porcentaje de tensioactivos que sean capaces de alargar la presencia de la espuma en el tiempo. Después el tamaño de burbuja, por supuesto, normalmente burbuja más grande quiere decir menos estabilidad, que se va a desvanecer más rápido, Ujú. simplemente por una cuestión física, porque la espuma desaparece cuando las burbujas se van combinando unas con otras, cada vez más grande, y al final, obviamente, desaparece la espuma. Entonces, cuanto más grande es, vamos a tener, el final está más cerca. Pero claro, muchas veces para favorecer esa espuma de salida rápida y abundante, necesitas este tipo de tensioactivos. Y al Ujú. final está todo en combinarlo de manera científica. Hay instrumentos que te permiten medir no solo el tamaño de burbujas, sino también el tiempo, lo que tarda en empezar a desvanecerse. Y si tienes buenos estudios de diferentes tensioactivos y después las dos, tres, cuatro combinaciones que sabes que mejor te pueden funcionar para tu categoría de productos, al final es cuestión de la mezcla, de cómo haces tú la mezcla y a qué le das prioridad. Ujú. Muy bueno, muy buen dato y muy interesante de verdad. Ahora pasando, volviendo un poco a los emulsionantes, que nos comentabas que se refiere a emulsionantes que se utilizan en productos Rinsoft. Para poner un ejemplo, si tenemos un gel de baño y marketing pide incorporar un ingrediente que está en tendencias, pero ese ingrediente es liposoluble. Entiendo que en este sentido, para integrar ese ingrediente necesitamos un emulsionante, porque sabemos que el agua y el aceite no se separan, ¿verdad? Entonces necesitas algo que haga la conexión. Es en este caso, por ejemplo, que sería Esto, útil. por ejemplo, es, pues ya sea con un activo, en una base Rinsoft, o es lo mismo que te comentaba antes también de los perfumes. Los perfumes, la gran mayoría, bueno, los perfumes, la gran mayoría son, no soy experta en nada que tenga que ver con perfumería, pero sí que he formulado, y la gran mayoría de perfumes que yo he utilizado Son eran base aceites. aceite. Ujú. Entonces, claro, pues todos los geles que, vamos, la gran mayoría de geles de baño o de productos que utilizamos tienen perfume. Pues Mm. para introducir este perfume, obviamente, en la mayoría de las ocasiones se hacía, por lo menos cuando yo estaba en el laboratorio, hacíamos una premezcla con un tensioactivo, y los tensioactivos con su cabeza, digamos, lipófila o hidrófoba, son capaces de coger toda esa parte oleosa y con su parte hidrófila la pueden integrar en una base pues acuosa como es la de productos Rinsoft. O, Ujú. por ejemplo, después también otro tipo de producto interesante, en los que sí que se utilizan tensioactivos emulsionantes como tal en lo que es la fórmula, es en geles de baño que son tipo emulsión. Sabemos que están los geles de baño tipo Rinsoft estándar en una fase, pero también tenemos los geles de baño que son emulsión, que son pues, de color blanco, como si fuera una leche, pero que al entrar en contacto con la piel es realmente hacer una espuma, es como si fuera un gel de baño, Ujú. aunque el nombre científicamente no sería correcto porque no sería un gel de baño, sino sería una emulsión, pero de baño. Aquí, Ok. por ejemplo, pues también tienen un papel importante porque necesitamos hacer una emulsión, Ujú. y esta emulsión va a ser pues favorecida por la presencia del tensioactivo. Ajá, muy bueno. Y ahora vamos a poner un contraejemplo. Puede ser que los productos bifásicos tipo desmaquillantes de ojos, que tienen las dos fases muy bien separadas, no contengan este emulsionante, porque si lo pusiéramos se unirían estas dos fases. Claro, a ver, el tema de las emulsiones, que es fascinante, lo que tú dices también de los productos bifásicos, que además todos hemos jugado a mezclar las fases y ver cómo después se vuelven a separar otra vez, porque es muy curioso. En este caso, si existe algún tensioactivo, porque puede haber algún tensioactivo, sobre todo en la parte, pues, para retirar, ¿no?, la suciedad en los desmaquillantes, eh, pero que sea un tensioactivo que no esté introducido como un emulsionante, que no esté introducido como tal. Hacer una emulsión no es tan sencillo como tengo un emulsionante, agito un poco y la puedo hacer, ¿no? Porque hacer una emulsión
cuesta lo suyo, los formuladores que me estén escuchando seguro que lo saben, porque ya no solo es encontrar el tensioactivo, o sea, poner un tensioactivo emulsionante, sino es encontrar el adecuado para el tipo de emulsión que quieres crear. También es tener un equipo o instrumentos de laboratorio adecuados para poder crear esta emulsión, porque sin esa acción mecánica tampoco ocurre. Entonces, son más cosas, ¿no? Pero sí, en este tipo de ingredientes, este tipo de cosméticos, claro que puede haber tensioactivos, pero no están introducidos con la intención de que creen Vale, una emulsión. Pueden estar genial. introducidos con la intención de simplemente retirar la suciedad, que al final ese proceso de retirar la suciedad muchas veces se le llama como emulsionar la suciedad, porque es así. Ujú, Cogen la suciedad oleosa y son capaces de extraerla en medio acuoso. ujú, ujú. Sí, claro, la atrapan para luego poder retirarla con el agua. Exacto. Y antes mencionaste también los tensioactivos solubilizante y hiciste la referencia a los perfumes, ¿no? Sí, ¿Se puede solubilizar algo más aparte de perfumes? sí, activos también, por ejemplo. Sí, al final es encontrar el tensioactivo adecuado para el tipo de producto que tú quieras solubilizar. Pero sí, se pueden solubilizar activos, se pueden solubilizar también perfumes, que al final es pues, otra parte que también es muy importante en la experiencia sensorial del cliente. Se pueden solubilizar más cosas, claro que sí. Después, en el caso de, por ejemplo, pues cuando tenemos sólidos que no son solubles, pues podemos jugar a suspenderlos, dispersarlos en función de el tipo de fórmula y de cómo quieras tú crear tu cosmético. Claro, si hablamos, por ejemplo, de un gel de baño que además tiene función exfoliante y tiene partículas exfoliantes, por ejemplo, cáscara de albaricoque, Mm. esta partícula suspendida, entiendo que se necesita, ¿no? El solubilizante en este caso. Se puede utilizar un suspensivante o un dispersante adecuado. Ok, Sí, en muchas ocasiones también los polímeros crean este tipo, son capaces de, lo que tú dices, de mantener para que no se vaya al fondo toda sí, que no se esta decante. exacto, porque si no, después estarías gastando el producto y hasta el final no llegaría a la parte exfoliante, ¿no? Pero sí, ahí se pueden utilizar dispersantes, también se pueden utilizar, hay polímeros suspensivantes. En ese sentido, la verdad es que los tensioactivos son maravillosos y ya te digo que yo soy muy fan, pero también hay otros productos que son capaces de, Vale, otros otros productos ingredientes. químicos, sí, que son Ujú, capaces de realizar esta función, ujú, digamos, suspensivante. ujú. Al final entiendo que es la elección del formulador en función del propósito del producto y quizá incluso del coste. No sé, desconozco totalmente los costes, pero supongo que Sí. Bueno, el también coste siempre es un driver importante. importantísimo. Yo siempre lo comento, siempre lo digo. No se debe empezar una fórmula sin saber el coste máximo al que puedes llegar, o por lo menos el coste óptimo Ujú. que tu cliente, perdón, que tu cliente, sí, bueno, cliente interno realmente, ¿no? Que tus compañeros o tus jefes están dispuestos a asumir. Ujú, ujú. Porque tú puedes crear la fórmula más maravillosa del mundo, pero como tú has dicho anteriormente, Si no se vende. si no se vende, pues probablemente no la puedas vender porque igual estás fuera de precio. Entonces el coste es muy Hmm, importante y es uno de los drivers que te va ujú, a limitar la elección de materias primas y su concentración también. Y en esto, ujú. pues claro, todos conocemos productos que dices, pues este producto para mí está cumpliendo su cometido de que vale, no sé, 1 euro, 1,50 €, pero pues a mí no me gusta o esta fórmula para mí podría ser mejorable, pero con las herramientas que se han Mm, tenido con el coste límite, pues dices, cumple perfectamente el objetivo que tenía. No es lo claro, mismo pagar 4 euros por un gel de baño que pagar 1 euro. No es lo mismo la economía efectivamente. de una familia de 6 personas que consumen gel de baño en palets, como aquel que dice, que alguien que vive solo, ¿no? Entonces, Sí. pues son muchos factores a tener en cuenta.
Cierto, hay que ser pragmático e inteligente, ¿no? Yo pienso que la creatividad se fomenta mucho más cuando dispones de menos recursos, digamos, de menos precio en este caso, que cuando te dicen, pues puedes poner todo lo que tú quieras. Igual que en marketing a veces, claro, si te dan un budget enorme, pues puedes hacer unas campañas increíbles, pero a veces con menos recursos también puedes pensar en cómo optimizar, ¿no? Total. Esos recursos para el mejor rendimiento y la mejor calidad. Eso no quiere decir que si tú haces un producto y lo vendes por 1,50 € es un producto que no es bueno. Al contrario, puede ser buenísimo, simplemente pues eso, más optimizado, vamos a decir. Con los recursos que se tiene, cada uno pues toma las decisiones, ¿no? De dónde quiere invertir más o dónde puede invertir más, si en fórmula o ya sea en envase, en campaña de distribución. Los recursos, como tú dices, son limitados. Y yo también pienso como tú. Creo que, obviamente, si fuera un budget ilimitado para todo, pues aquí esto sería, vamos, esto sería imposible no, no es sostenible. La realidad es No. que hay gente que tiene un budget más limitado, hay otros que tienen pues uno mucho más grande, pero hay que tener en cuenta que la creatividad de alguien que va a estar limitado por precio, obviamente, como siempre decimos, milagros a Lourdes, quiero decir. Y esto me Sí. pasa también con las fórmulas sin sulfatos. Ujú. Muchas veces he recibido pues preguntas. Sí, Carmina, queremos fórmulas sin sulfatos, pero que sea el mismo precio que las con sulfatos. Bueno, pues si tenemos que partir de esa base, no se puede hacer. Entonces, es tener en cuenta que hay ciertas cosas que no se pueden hacer Claro. porque es inviable, Mm. son inviables, pero que a partir de ahí, pues puedes encontrar un compromiso entre viabilidad técnica, económica y experiencia sensorial. Ujú, ujú. Hay que jugar un poco con todos estos parámetros y también ser realista, porque Sí. no podemos pedir una materia prima premium a un precio low cost. Así que No, porque además es lo que hay. los procesos de fabricación de las materias primas, bueno, cada vez estamos ante procesos, yo ya no diría ni mejores ni peores, simplemente diferentes, ¿no? Porque se tienen en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta. También es verdad que la regulación de ahora no es la regulación de Mm, antes. Bueno, y todo esto obviamente influye en los precios de la materia prima, tiempo de investigación, pues ujú, son factores que hay que tener en cuenta que antes pues quizás no había tanta competencia, la industria mm, cosmética no estaba tan desarrollada y ahora pues tanto la competencia a nivel materia prima como a nivel producto final es, bueno, yo creo que también es estimulante, ¿no? Pero que es mucho más fuerte mm, y los gastos en investigación y también pues todo el tema de sostenibilidad, de regulación, pues está haciendo que las materias primas, sobre mm, todo aquellas que son nuevas y en las que quieres aportar un poquito más de valor y no simplemente ujú. algo básico, pues tienen que subir el precio, claro que sí. Sí, totalmente. Bueno, un poco como todo, ¿no? Yo creo que esto es algo que se refleja también en otras industrias. Sí, Funciona así el mercado, así que bueno, evolucionamos con él. tal cual. Pasamos ahora al bloque de tipología de los tensioactivos. Sabemos que se pueden clasificar según su carga en aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfotéricos. ¿Puedes explicarnos brevemente en qué se diferencian estas categorías? Sí, claro. Como decíamos anteriormente, los tensioactivos tienen esa dualidad, ¿no? La parte que es hidrófoba y la parte que es hidrófila. Entonces, los tensioactivos se clasifican en estos cuatro grupos que tú has comentado en función de la carga eléctrica que tienen esta cabeza hidrófila en disolución. Entonces, en disolución acuosa. Entonces, si la carga es negativa, los tensioactivos son aniónicos. Si la carga es positiva, los tensioactivos son catiónicos. Si la carga es tanto positiva como negativa, tiene esas dos partes, son anfotéricos y si no están cargados en disolución acuosa, son no iónicos. Entonces todo tiene que Ujú. ver con la carga eléctrica de la cabeza hidrófila o polar del tensioactivo.
Ujú, ujú. Vale, los tensioactivos aniónicos suelen tener un gran poder detergente, ¿verdad? Espumante también. Sí. Algunos de ellos, bueno, el más conocido y pobrecito más demonizado también, puede ser un poco más irritante, ¿no? Como los sulfatos. Em, ¿Cuáles son los más utilizados y qué nos puedes decir tú sobre ello? Y también cómo podemos modular su agresividad, entre comillas. Sí, pobres sulfatos, ¿verdad? Pobres. Los sulfatos son los más conocidos, el grupo, ¿no?, de tensioactivos de sulfatos son de los más conocidos en cosmética bueno, el tensioactivo más utilizado del mundo, que es el sodium laureth sulfate, es pues un sulfato como su nombre indica. Ujú, Pero a mí sí que me gustaría destacar que todos los sulfatos, hay muchísimos sulfatos, no son iguales y no se comportan igual frente a la piel. Que en líneas generales, cuando hablamos de sulfatos en cosmética, lo que hablamos es del sodium laureth sulfate. No hablamos de todos los sulfatos. Entonces, ujú, estaría bien que muchas veces nosotros mismos, porque yo soy la primera que habla de sulfatos, nos corrigiéramos en cierta manera y dijéramos, no, es que no puedo generalizar, ¿no? Hablo del sodium mm, laureth sulfate. ujú, Em, Tenemos diferentes tipos de sulfatos. Sodium laureth sulfate, como he comentado, el más utilizado, pero también tenemos el sodium lauril sulfate, por ejemplo, que hace unos años perdió la batalla en favor del lauret y ahora, aunque sigue siendo mucho más utilizado el lauret, pero ya ves más fórmulas con lauril que antes, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, con sulfatos, pero cambiando el catión, tenemos también los amonios, pues el ammonium lauret sulfate, por ejemplo, o el ammonium lauril sulfate. También tenemos otros que son muy interesantes, como el magnesium lauril sulfate o el ujú. zinc coco sulfate, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, todos estos tensioactivos son todos sulfatos, pero no tienen nada que ver uno con el otro. El Ujú, más irritante sería el sodium lauril sulfate, vale. de todos estos que he comentado. ¿Por qué? Pues porque no está etoxilado. Los etoxilados los podemos encontrar en los INCIS porque tienen la terminación ETH, como lauret, por ejemplo. Eso quiere decir que está etoxilado. Y lo que hace cuando un tensioactivo se etoxila es que es más compatible con la piel y es más soluble en agua. Por esto el lauril es más agresivo o más irritante que el lauret. ¿Vale? Ujú, ujú, Eh, si cambiamos, por ejemplo, el catión, pasamos de sodium a amonio, ¿no? De sodio a amonio, pues el amonio también hace que sea menos irritante el tensión con la piel. ujú, Entonces tenemos aquí dos factores que son importantes, que uno es si el tensioactivo está o no etoxilado y otro es el catión que tiene. Si ya cambiamos a cationes como el magnesio o el zinc, estos tensiones, a pesar de ser sulfatos como el zinc cosulfate o el magnesium lauril sulfate, no se consideran irritantes, no son irritantes. ujú. Y además, Entonces, y además perdón. tienen otras muchas cosas, ¿verdad?, Exacto. que Es nos que gustan. sí, es que me acuerdo que me dejaste tú un Sí, comentario en una publicación sobre higiene íntima y me pusiste este ejemplo del sí, 5-cosulfate que además tiene poder antibacteriano, ¿no? exacto. Y que no es irritante. Tiene poder bacteriostático porque limita el crecimiento bacteriano. Ujú, Entonces, es un tensión suave. Y yo, pues claro, cuando hablo de sulfatos, yo en mi mente pienso los sulfatos, y siempre hablo del SLES, del sodium laureth sulfate, también conocido en el sector como uriléter, ¿no? Puro y duro. Pero la realidad es que los sulfatos son muchos y muy variados. Y entonces, pues deberíamos pensar a veces que cuando hablamos de sulfatos, si hablamos del SLES, más vale que digamos sodium laureth sulfate, porque que sí que es el más utilizado, ¿eh? O sea, eso es así. Pero que justamente este tiene un poder irritante, digamos, medio alto, el sodium lauril sulfate alto, y luego otros como el de zinc o el de magnesio directamente no son ni irritantes. Entonces ujú, se pueden formular con sulfatos cosméticos que no son irritantes. Entonces es ujú, el mensaje que me gustaría dar. Que la mayoría de los que están formulados con sulfatos están formulados con sodium laureth sulfate. Sí, y para poder rebajar esta irritación, lo que se suele hacer es pues también añadir otros tensioactivos como por ejemplo la cocamidopropilbetaína, que no solo favorece
que sube la viscosidad, sino que además también pues rebaja un poco la irritación. Y después lo que siempre decimos, que cuando hablamos de irritación de un sulfato o de otro, hablamos del producto, o sea, perdón, del ingrediente solo. Pero esto no es algo que podamos extrapolar a una fórmula cosmética. La fórmula cosmética final está balanceada con otros ingredientes. ¿Que tú has añadido un ingrediente irritante? Sí. ¿Que ese ingrediente vaya a crear irritación cuando te pongas ese cosmético? No. Ujú, Este es el trabajo de los formuladores. ujú. No podemos tomar el comportamiento de un ingrediente por el todo, porque en una fórmula cosmética hay muchas más cosas. Muy bien, sí, sí, siempre hay que evaluar la fórmula completa y, Exacto. y también me gusta mucho la expresión de Paracelso, ¿no? Que la dosis hace el veneno, no es lo mismo un sulfato, un sodium laurel sulfate, al, no sé, 1%, por decir algo, que al 0,05%, imagínate, No, ¿no? claro, y es lo que tú dices, la dosis hacia el veneno. Dicen, no, es que el agua es maravillosa. Sí, bueno, pues prueba a beberte 8 litros de agua en Exacto, un día a ver qué ocurre, ¿no? te puede matar, exacto. Exacto. Entonces, todo Ujú, depende de ujú, la dosis y de cómo balancean ujú, a nivel formulador la fórmula, y además ellos ya exacto, tienen sus pruebas y su manera de, totalmente. obviamente, de demostrar que si ponen una fórmula en el mercado es Es porque segura. es Ujú. totalmente segura. Sí, efectivamente. Me encanta esta explicación. Yo creo que ha quedado súper clara. El cocamido propil betaína que has mencionado Betaína, antes, ¿puede sí, ser que es un anfotérico? es un anfotérico. Vale, pues ya que lo has mencionado, cuéntanos sobre ello. Sí, bueno, los anfotéricos es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que tienen esta doble, pueden estar cargados tanto positivamente como negativamente en disolución acuosa. Y la cocamidopropilbetaína es el ejemplo paradigmático de este tipo de tensioactivos. En líneas generales suelen tener como un papel más secundario, suelen ser más tensioactivos secundarios porque lo que has dicho antes es totalmente cierto, ¿no? Los aniónicos suelen ser los que tienen un mayor poder detergente y Mm, además también en líneas generales suelen tener un mayor poder espumante si los comparamos con otras categorías. Entonces es como que los primarios serían la gran mayoría de veces aniónicos, no siempre, hay excepciones, obviamente, todo depende del tipo de fórmula, pero la gran mayoría de veces serían los primarios, los aniónicos. Y a nivel secundario, pues tenemos los anfotéricos, que es como un secundario de lujo, ¿no? Es como cuando fichas a un gran actor para un papel de reparto, pues en Coca es así. ujú, Funciona muy bien porque da propiedades muy interesantes en cuanto a viscosidad, en cuanto a potencia de la espuma, en cuanto a reducción de esa irritación de un sulfato como el SLES. Y además, pues ayuda a construir la fórmula, ¿no? Es un bloque más en la fórmula, un bloque de construcción. Pero también hay otros. Tenemos, por ejemplo, otro bastante conocido, que es el disodium cocoanfodiaz. Este, pues, tiene un buen perfil a nivel de compatibilidad con la piel, y también se suele utilizar mucho porque se puede utilizar un rango de pH bastante amplio, tanto ácido como más neutro tirando hacia alcalino. ujú, Este sería, por ejemplo, otro tensioacfotérico. Pues otro sería la cocobetaína, que es muy parecido a la cocamidopropilbetaína. ujú. Misma función, pero en este caso, pues se ha puesto bastante de moda últimamente. Yo creo que tiene un INCI muy, muy bonito, que gusta mucho. La gente le gusta más el cocamidopropil, que le gusta menos el cocamidopropil que el coco Ujú, solo. Entonces la cocobetaína está convirtiéndose también ahora en un secundario que se ve bastante. Pero bueno, ujú, estos son, pues, los anfotéricos en líneas generales están ahí como para apuntalar la fórmula ujú, y ayudar con esas propiedades deseadas. ujú. Muy bien. Y los catiónicos sabemos que se utilizan sobre todo en capilar, ¿no? En acondicionadores, Sí. mascarillas, no sacan espuma, ¿no? Pero tienen una alta afinidad, digamos, con la fibra capilar. ¿Puedes contarnos cositas sobre Sí, eso? los catiónicos, como tú dices, se utilizan básicamente en capilar. Eh, por dos razones. Una, porque el proceso de limpieza del cabello, si el cabello en sí ya suele estar cargado negativamente. Suele estar cargado negativamente, y cuanto más daño le haces al cabello, más negativamente está cargado, ¿no? ¿Qué ocurre? Si tú te lavas el pelo con un champú que va a estar cargado de aniónicos, como hemos comentado, todavía le estás añadiendo más carga negativa localizada.
Y esto resulta en el cabello que se queda pues áspero, difícil de peinar, no es agradable tocarlo. Entonces, ahí vienen al rescate los catiónicos. ¿Por qué? Pues porque los catiónicos, al tener la carga positiva, lo que hacen es neutralizar esta carga negativa. Al neutralizarla, es cuando en este proceso de acondicionamiento capilar, con esta reacción, digamos, electrostática, se queda el pelo pues suave, disciplinado, fácil de peinar. Entonces, esos son los catiónicos. Eso es lo que hacen. Vale. Lo que hacen es neutralizar esta carga negativa y permitir que el cabello se pueda peinar. Y no hacen apenas espuma. De hecho, si coges un acondicionador o una mascarilla y te lo pones en la mano y frotas un poquito, te darás cuenta que salen como algunas burbujitas, pero que es algo que no se sostiene en el tiempo, porque los catiónicos apenas hacen espuma. Pues fíjate que muchas veces asociamos todos estos beneficios que acabas de comentar a las siliconas. Pero por lo que nos dices, pues claro, los catiónicos también aportan, ¿no? En este sentido. Sí, claro, a ver, las siliconas al final son otro tipo de ingredientes que también hacen ese coating, ¿no? Ese recubrimiento capilar para facilitar el peinado. Y muchas veces no se trata solo de un ingrediente. En acondicionadores o en mascarillas, pues tienes siliconas Un combinado con mix. catiónicos, exacto, ¿no? Para darle un poco más de. También ahora con las siliconas cuaternizadas, ¿no? También o cuaternarias que tienen como lo mejor de las siliconas y también esa parte cuaternaria cargada positivamente como un catiónico. Pues al final está muy bien, pero a mí sí que me gustaría decir que al final el tema del acondicionamiento capilar, si quieres que haya esa reacción electrostática, necesitas un catiónico o algo que esté cargado positivamente como una silicona cuaternaria. Aceites vegetales, ¿funcionan como acondicionadores? Claro que funcionan, pero el nivel de acondicionamiento va a ser menor porque tú no vas a estar neutralizando nada. Entonces, muchas veces a lo mejor para cabellos vírgenes o cabellos poco tratados, pues pueden funcionar o pueden funcionar como un plus añadido a una fórmula. Pero yo personalmente, tanto como usuaria como pues, tanto como científica, yo lo tengo que comentar. Si quieres un buen acondicionamiento capilar, sobre todo para cabellos largos o muy finos, difíciles de disciplinar, para El mí, mío. claro, para mí la sensación que tienes con un cuaternario de acondicionamiento no es comparable a lo que. Bueno, y las siliconas que también me encantan. Esa sensación y ese Sí. acondicionamiento, esa suavidad, es difícil de conseguir con otros ingredientes. Completamente de acuerdo. Y aquí ya no hablamos de experiencia de uso, de sensorialidad, es que es hasta funcional, ¿no? Porque si yo no me puedo Sí, desenredar el cabello, me lo voy a romper. exacto. Entonces es sumamente importante. También como dato, todo lo que nos has contado de la carga negativa me parece algo que tenemos que saber. Yo no sabía, por ejemplo, que nuestro cabello tiene carga negativa y tiene todo el sentido, ¿no? Si tú pones un aniónico en tu cabello para limpiar, pues ese cabello se va a quedar acartonado. Entonces necesitas compensar. Necesitas esa neutralización, esa reacción Mm. electrostática que al final es positivo con negativo. Ujú. Pues una neutralización y a nivel electrostático es lo que ocurre y el cabello cambia totalmente. Sí, sí, Pasa justo. de enredado, áspero, Sí, sin brillo, ¿no? sí, 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 Cambia justo. totalmente. Ujú. Vale, y por último nos quedan los no iónicos, que estos generalmente se consideran más dermocompatibles, más suaves, los solemos ver en productos de bebé o higiene íntima, quizá no solamente, ¿no? Pero digamos que son las categorías ¿no? más consolidadas. Cuéntanos cositas de él. Sí, pues los no iónicos, como habíamos comentado antes, son tensioactivos que no presentan carga en disolución acuosa. Como tú dices, son bastante más suaves. Se pueden utilizar, bueno, tienen diferentes funciones. Tenemos tensioactivos como por ejemplo los alquilpoliglucósidos, que son no iónicos, que se utilizan como ingredientes en champús, en geles, pues ya sea decilglucósido, cocoglucósido, por ejemplo. Bueno, están bastante de moda en los últimos años estos tensioactivos. Por eso, porque son muy suaves, suelen venir de fuentes renovables, ¿no? Y ayudan a construir también un storytelling bonito.
Pero también hay otros tensioactivos no iónicos que realmente verás en otro tipo de productos cosméticos. Por ejemplo, en la gran mayoría de cremas, emulsiones que puedas encontrar, el gliceril estearate es un tensioactivo no iónico y es probablemente el emulsionante más utilizado del mundo. Ok. Entonces, al final, como puedes ver, el espectro de los tensioactivos es enorme. Sí, También sí, sí. tenemos muchos otros tensioactivos no iónicos, pero en líneas generales a mí esos dos son los dos ejemplos que más me gustan, ¿no? Los Ujú. alquilpoliglucósidos y después este emulsionante que en la gran mayoría de cremas que podemos tener en casa se utiliza. Ujú. Pues mira, ahora todo el mundo va a ir al baño a revisar los índices de sus productos a ver si lo contiene o no. Sí, y siento Es- decirles que una vez empiezas no puedes parar, ya revisas ya, todos los índices de todo. exacto. Esto a mí me parece un ejercicio buenísimo. Yo es lo primero que hice, de hecho te lo confieso, después de leer tu martes de formulación, me he cogido la lista y digo, a ver qué ingrediente contiene mi producto. Sí, es que no, ya digo, una vez empiezas no puedes parar, no puedes parar. Total. Y Carmina, de todos estos tensioactivos, aparte de la cosmética convencional como tal, en la sólida o en la waterless, ¿se pueden incorporar las cuatro categorías de tensioactivos o unos en particular? Sí, no, se pueden incorporar todos. Vale. Existen versiones en polvo de estos tensioactivos o en escamas, ¿no? También de diferentes tensioactivos. Pero sí, sí, en líneas generales, obviamente en el formato adecuado en función de la forma cosmética que desees. Hmm. Yo he visto, por ejemplo, champús sólidos con tensioactivos tanto aniónicos como anfotéricos como no iónicos. También he visto acondicionadores en sólido con catiónicos directamente. O sea, eso no hay. Lo Ok. que pasa es que, claro, pues los fabricantes de materias primas pues trabajan continuamente para ofrecer la mejor forma cosmética bueno, la mejor forma de la materia prima para Hmm. la adecuada forma cosmética según lo que el cliente quiera. Pero sí, Ujú. claro, lo único pues que si hay ocasiones que tenemos, pues no sé, por ejemplo, algún aceite, ¿no? Como un aceite de baño, pues hay tensiones específicos, como por ejemplo el MIPA Laureth Sulfate, que lo que hace es directamente poder permitir que se pueda elaborar este aceite de baño totalmente sin agua, ¿no? Ujú, ujú. Ok. Sí, me interesaba esto porque, claro, no sé si no sabía si presentaba alguna dificultad, ¿no? A la hora de formular o si presenta una forma cosmética diferente, ¿no? Sí, ya te digo, muchas veces en lo que son bloques sólidos, por ejemplo, como un Sindet sólido, lo que se hace muchas veces es incorporar los tensioactivos ya en sólido Ujú. Vale, para perfecto. favorecer, para que sea todo más sencillo y que lo que te quede Ujú, en líquido pues sea pues algún aceite esencial o el perfume y que ya sea ujú. pues se pueda todo mezclar con temperatura y extrusionar y todo esto, pero en líneas generales sí, existen las materias primas para esto. Ujú. Qué bien. Y pasando a otro nicho, que es la cosmética natural, si bien es cierto que hubo cierto crecimiento, yo creo que hay un segmento de público muy afín a eso y otro que, bueno, que prefiere la cosmética convencional. Para los que son muy naturales, ¿cómo ves el futuro de los tensioactivos? ¿Crees que necesitan evolucionar o ya hay una amplia variedad de tensioactivos aptos para el mundo natural? Sí, sí, obviamente no se puede decir que la situación es perfecta y que no hay que evolucionar, porque yo creo que siempre hay que estar buscando el siguiente paso, ¿no? Pero ya existen muchas opciones para cosmética natural, muchas opciones de tensioactivos 100% de origen natural, como puede ser, por ejemplo, los que te había comentado antes, los alquilpoliglucósidos, pues Ujú, ya son 100% de origen natural porque se suelen sintetizar a partir de glucosa. ujú. También tenemos, por ejemplo, tensioactivos como glutamatos o derivados de diferentes aminoácidos que también son una muy buena opción y en ocasiones pueden alcanzar rangos de naturalidad entre 98 y 100, por ejemplo. También estamos viendo ahora pues, que las empresas de materias primas nos estamos poniendo las pilas con la parte de, pues, por ejemplo, el sodium laureth sulfate para hacerlo más natural y eliminar
la parte de la mitad o la parte de la molécula que viene de la petroquímica, también es posible. Tensión, pues, yo te digo que sean 100% de origen natural. Hay Ujú, bastantes ya, ¿eh? Ya hay bastantes. Claro, ujú, lo que tú dices, hay gente que, pues, que digamos que prefiere la cosmética convencional o que quizás no le da tanta importancia a mm. este tema. Pero para los que sí que se la dan, hay muchas opciones. Si eres formulador y te estás rompiendo la cabeza con esto, existen opciones ya que te permiten trabajar. Lo único, pues comentábamos anteriormente, el precio. El precio es mayor, claro. Claro. Bueno, también es verdad que todos los productos naturales, sobre todo si están certificados, pues suelen tener un precio al consumidor más elevado también, ¿no? También, porque ya no solo es Mm, el tema de la naturalidad de la materia prima, es que seguramente también tengan el tema del exacto. también tendrán lo que tú dices, una certificación o Mm, más de una. sí, Entonces, claro, pues sí. todo eso al final encarece el precio. La fabricación, es que me acuerdo que en un antiguo laboratorio donde trabajaba tenían que certificar incluso la línea de fabricación, no se podía fabricar en la misma fábrica, o sea que tenía, es como, yo siempre con las analogías, ¿vale? Es como en la cocina para la gente celíaca, ¿no? Es totalmente aparte, que no puede haber Totalmente ninguna aparte. contaminación, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Es Ujú. que hay entidades certificadoras que son estrictas Sí. y claro, pues si quieres estar certificado por ellas tienes que cumplir las normas y esto tiene un esfuerzo no solo Ujú. económico, sino también un esfuerzo a nivel organización interna que todo deriva en un aumento del precio. Ujú, así es. Carmina, tú que estás súper puesta y visitas también congresos, ¿no? de materias primas y de cosmética, ¿crees que veremos innovación en los tensioactivos en el futuro? ¿Novedades que nos puedan sorprender? A ver, es lo que siempre me gusta decir y yo trabajo, bueno, para Chime, que somos una empresa química. Que muchas veces las empresas químicas estamos vistas como que estamos un poco anticuadas, ¿no? Y sobre todo los que hacemos tensión, que parece que vamos años, estamos a años de otras empresas pues que a lo mejor utilizan otro tipo o son más ágiles o utilizan otro tipo de innovaciones. Yo creo Ujú, que los tensiones todavía hay, por supuesto, mucho campo para crecer, para innovar. em, con materias primas de otro origen, pues como tema de biotecnología, por ejemplo, que me parece súper interesante. Quiero decir que todavía hay campo para crecer y para evolucionar y para innovar. Lo que pasa es que, claro, la gran mayoría, lo que se mueve muchísimo, el volumen que se mueve muchísimo, todavía es de los tensioactivos tradicionales. ujú, Entonces, yo creo que innovaciones que quiten el peso de estos tensioactivos tradicionales lo veo difícil, porque es que realmente es muchísimos millones de toneladas. claro. Pero que sí que haya tensioactivos pues, más especiales para mercados nicho o para productos nicho en los que se valoren otras cosas, en los que el valor sea un valor un poquito superior, creo que ahí es donde realmente puede haber crecimiento. Ujú, ujú. También pienso que no hay que cambiar lo que ya funciona y funciona muy bien y además es muy económico. Siempre hablamos de un mercado muy competitivo, ¿no? Y todo esto Muchísimo. interesa también. Siempre habrá innovación, pero habrá que valorar también, calibrar si vale la pena, ¿no? Incorporar esa innovación, si está justificado por el posicionamiento del producto o si nos estamos complicando la vida y no le vamos a dar el valor que ese ingrediente se merece, ¿no? Por supuesto, porque al igual que ocurre con el producto cosmético final, con las materias primas ocurre lo mismo. Puedes Mm, tener la molécula más maravillosa del mundo, pero si no la vendes porque tu cliente, que son los formuladores de cosmética, no están interesados, no es el momento, no les va bien incorporarla o el mercado no está demandando eso en este momento, ujú, pues eso también, quiero decir, al final en un desarrollo nuevo de una molécula nueva o de un proceso nuevo de fabricación, no solo está la parte pura y exclusivamente científica de I+D, también hay un business case detrás, ¿no? Con un estudio de mercado, unas posibles salidas, un posible precio que puede o no puede absorber el mercado. ujú. Entonces,
son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. No es solo una investigación básica por investigar, sino que también hay un negocio detrás que, al igual que ocurre con el siguiente paso de la cadena de valor, pues tiene que estar bien justificado. Y en eso, pues yo creo que en las áreas que habrá crecimiento es donde, pues a lo mejor en moléculas más especiales para añadir un poquito más de valor, unos tensioactivos que no se convertirán en el tensioactivo más utilizado del mundo, ¿no? Sí, y no dejan de ser unos activos más funcionales. Estoy pensando ya desde el lado de marketing, pues siempre vas a priorizar reivindicar en packaging algo que haga que aporte un beneficio en concreto, ¿no? Claro, sí, que aporte ese valor ahí. Exacto, no es lo mismo, yo qué sé, el retinol, los exosomas que ahora están de moda, Está muy de moda. que decir, he puesto un tensio aquí, ¡buah! ¿Sabes? Claro, porque el tensioactivo los tensioactivos es como el esqueleto de la fórmula, ¿no? Exacto. Es el core, es la parte funcional, no la parte activa. Entonces todavía lo hace un poquito más retador. Exacto. Bueno, y ya para finalizar, para quienes quieran profundizar sobre este tema, aparte de tu martes de formulación, para gente friki, ¿no? Que quiera pues, indagar más, ¿qué recursos o estudios recomiendas para que aprendan más sobre tensioactivos y formulación cosmética? Bueno, yo siempre, como tú habías dicho antes, el libro de Gemma, de Gemma Herrerías, en el que tuve el placer de colaborar, La Guía Definitiva para el Cuidado de la Piel. Ahí tenéis la parte de tensiones en los que intento explicar, pues, todo lo que sé lo he volcado ahí, de lo que son tensiones con ejemplos, con temas de sinergias. Bueno, pues ahí hay un montón de información que yo creo que es interesante. Después, para mí, si ya quieres ir más a temas de formulación, Cosmetología de Harry es una biblia, aunque ya es un libro que la última edición creo que se hizo en 2013, quiero decir que además tiene muchísimos años, creo que es de finales de los 80, pero bueno, todavía en muchas cosas obviamente está vigente y es interesante. Después todo tipo de libros que a lo mejor son un poquito más digeribles, porque ya hablan con un idioma un poco más cercano y son más cortitos, como por ejemplo Belleza Conciencia, de Raquel Marcos, a mí me gusta mucho, me parece muy interesante. También tenemos el Manual de Cosmética Aplicada, de Héctor, de Cosmetocrítico, también gran amigo del sector y bueno, pues me parece que hizo un libro maravilloso también. Más libros, bueno, si ya nos queremos ir a lo que es tensioactivos puros y duros y química física, para aquellos que sean ya expertos en química, hay un libro que se llama Surfactants and Interfacial Phenomena, pero este libro esto es, como yo digo, drogadura, ¿eh? Esto es química física pura, te tiene que gustar mucho, pero ahí hablan muy bien a nivel lo que es puramente técnico-científico, de tensioactivos, también de espuma, de interfases, de concentración micelar crítica, de formación y estructura de micelas, pues bueno, pero así en líneas generales, estos son los recursos que siempre consulto y que siempre recomiendo. Qué bien, pues de verdad muchas gracias por compartir tu sabiduría y tu conocimiento con nosotros hoy. Ha sido fascinante la conversación. Espero que la hayas disfrutado también. Nuestros oyentes seguramente sí. Gracias. Espero que sí. Espero que no haya sido muy aburrido para ellos, ¿eh? No, seguro que sí. Y seguramente haremos una segunda parte también de cosas más específicas. Aquí estaré para hacerla porque estoy encantada de participar y creo que al final es algo que aporta mucho valor al sector. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, Adina. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle a la campanilla. Es gratuito y nos motiva a seguir trayéndote contenido y expertos de alto nivel. Gracias por apoyar este espacio. Hasta la próxima.